es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hemos tratado durante mucho tiempo de traer temas que capturen el interés de los televidentes y aquellos que nos siguen por todas las redes, las plataformas sociales, más allá de la salud económica, porque es muy común decir y vincular el cooperativismo con aspectos económicos, pero siempre hemos destacado que hay un componente que es importantísimo, ¿verdad? Para verlo holísticamente, es el ser humano en su conjunto. Y si el ser humano no tiene una salud o un contacto de desarrollo social y emocional saludable, pues difícilmente vaya a poder adquirir o alcanzar metas que se proponen. Así que queremos aprovechar en esta ocasión el programa para dedicarlo a un tema que es puntual y que afecta y toca la vida de cientos y cientos de miles de familias y de puertorriqueños. Un tema que tiene consecuencias bastante similares, dramáticas, con orígenes distintos, lo que es el fentanilo y lo que es la crisis de los opioides. Nos acompaña el doctor Carlos Rivera Llovera, que es doctor en psicología clínica, es también psicólogo forense en su práctica como perito forense. Así que tiene una carrera destacada y es un conocedor de los temas que vamos a estar discutiendo. Bienvenido, doctor, a Muévete. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Doctor, el tema de los opioides realmente tiene un impacto e incide en la vida, en la manera en que los puertorriqueños estamos siendo afectados y nos desenvolvemos socialmente. Entonces, yo quisiera que nos pusiera en contexto de qué son los opioides y cómo eso realmente está incidiendo en la salud de los puertorriqueños. Para ser bastante puntual, lo que me gustaría que las personas puedan comprender con mayor claridad es que los opioides son sustancias sintéticas, pero son sustancias que en efecto se utilizan como analgésicos. Y la función de un analgésico es ayudarnos a nosotros a combatir el dolor. Así que a través de la historia, sobre todo cuando nosotros hablamos ya de los opiáceos, haciendo referencia específicamente a toda aquella sustancia de origen natural que proviene de lo que es la flor de opio. Y obviamente desde la flor de opio hay unas sustancias que nosotros ya podemos obtener. Por ejemplo, de ahí nosotros obtenemos morfina, obtenemos tebaína, codeína, principalmente esas tres sustancias que a través de la historia se han utilizado para diferentes propósitos, pero la mayoría de ellos atados a lo que es ayudarnos a nosotros a combatir el dolor, a disminuir la percepción del dolor que podemos tener. Y como bien sabemos, el dolor es una parte inevitable de la vida. Experimentamos dolor físico, pero también experimentamos dolor emocional. Pero en este caso, los opioides, su función principal como sustancia sintética es cumplir el que sean analgésicos que nos ayuden a combatir cualquier dolencia que tengamos en el cuerpo. Estamos hablando que son drogas, medicamentos, en su mayoría deben ser con prescripción médica, que están disponibles en los botiquines, en los hogares de la mayoría de las personas, porque el que más o el que menos ha experimentado alguna dolencia o le han recetado o prescrito una medicina de estos para combatir, como usted dice, el dolor. O sea, son medicamentos que están disponibles. No estamos hablando, cuando hablamos del concepto droga, las personas podrían estar pensando que es que son sustancias que se consiguen en puntos de droga, en lugares, ¿verdad?, de incidencia criminal. Nos referimos a que son drogas que necesitan una prescripción médica y que pueden estar y que están en los counters, en las cocinas, en los botiquines de los puertorriqueños. Hay analgésicos que nosotros conseguimos
en la farmacia sin ninguna necesidad de prescripción médica. Y esos analgésicos pues tienen una función parecida. Por ejemplo, los utilizamos para migrañas, para dolores de cabeza, a veces inclusive para dolores en el área del estómago. Así que son medicamentos que están disponibles al alcance de cualquier persona que con el dinero lo puede ir a adquirir en la farmacia. Pero ya cuando hablamos de opioides mucho más potentes, haciendo referencia, por ejemplo, a lo que puede ser morfina, incluso lo que puede ser codeína, fentanilo, entre otros, estamos hablando que sí aquí necesitamos una prescripción de un médico para nosotros poder ir a la farmacia y adquirir ese medicamento, porque son analgésicos que son controlados, que no toda persona tampoco los va a adquirir sin la debida prescripción médica. Y eso implica, y este dato es bien importante que las personas lo puedan entender, cuando hablamos de este tipo de opioides fuertes, realmente su función o propósito va más destinado a cuando nosotros salimos de una intervención quirúrgica. Por ejemplo, tuve algún accidente de auto y sufrí, ¿verdad?, unas lesiones severas, se me hace una operación y como parte de la recuperación y del alta, el médico entonces me prescribe por un periodo de tiempo los opioides para que me ayude a mí a tolerar y manejar el dolor en lo que me recupero. Pero el dato importante es, y que todo el mundo debe tener conciencia sobre esto, es que este tipo de opioides fuertes, morfina, lo que llamamos fentanilo, no deben ser prescritos por un periodo mayor a 5 días. O sea que la prescripción del médico debe ser por un periodo de 5 días, no tratar de llegar ni tan siquiera al 7º día, porque la literatura y la evidencia científica nos señala que ya a partir del 7º día hay una alta probabilidad de que la persona desarrolle lo que es dependencia física a la sustancia. Y si la persona desarrolla una dependencia física, no estamos diciendo que la persona ya tiene un problema de uso del opioide, ni estamos hablando en términos de comunes, la persona tampoco desarrolla una adicción. No, lo que quiere decir dependencia física es que el cuerpo ya asimiló ese medicamento está circulando por todo nuestro cuerpo y va desarrollando una tolerancia, o sea que ya el cuerpo se va a acostumbrar a esa dosis y a esa cantidad del medicamento, y es probable que si la persona descontinúa el uso de manera súbita, comience a experimentar unos síntomas que lo llevan a tener los efectos contrarios a los que tenía cuando estaba consumiendo el medicamento. Por ejemplo, la persona puede comenzar a experimentar dolor, molestia, calambre, puede sentir falta de ánimo, cansancio, fatiga, y que prácticamente como que le pesa el cuerpo levantarlo del sofá, de la cama. Y no es hasta que de momento vuelve y consume el medicamento y empieza a sentirse otra vez bien. Y entonces ahí está el riesgo que el uso prolongado, o sea, estamos hablando de que ya 2 semanas, peor si estamos en un consumo de un mes, ya la persona puede ir escalando y sí se pueda desarrollar un uso problemático del opioide. En ese sentido, por eso usted hace una distinción en lo que es dependencia física a lo que es uso prolongado. Uso prolongado podría ser sinónimo también de adicción. Pues no es que el uso prolongado sea sinónimo de adicción, porque realmente hay medicamentos que nosotros necesitamos consumir que son de mantenimiento. Por ejemplo, ¿verdad?, aquellas personas que son diabéticas y ya tienen una prescripción de insulina, van a necesitar esa insulina de por vida, porque es un medicamento que lo que va a ayudar es a mantener a la persona estable. Pero hay unas condiciones crónicas de dolor, y voy a hablar específicamente, ¿verdad?, de crónico, que una vez la persona los padece, estamos hablando de que no hay un proceso de recuperación, no hay una expectativa de recuperación, sino que esa persona va a requerir de una medicación por un periodo de tiempo mayor, o sea, va a necesitar medicamentos de mantenimiento,
que puedan servir como paliativos, ¿verdad? Y que ayude a contrarrestar la percepción del dolor. Pero cuidado, porque debemos trabajar de la mano con el paciente, evaluar sus características, su historial, todo lo relacionado inclusive a historial de patrón de consumo, porque no todo el mundo quizás va a ser un candidato idóneo para que se le prescriba un opioide, ¿verdad?, de larga duración. Y tendríamos que explorar otro tipo de intervención y tratamiento para prevenir que la persona se involucre en un comportamiento que pueda ser problemático. Hablando en arroyo de habichuela, ¿por qué entonces es tan peligroso la exposición a los opioides? A veces hay mucho desconocimiento, en particular, ¿verdad? Los opioides son medicamentos que como analgésicos tienen una función de deprimir el funcionamiento del cerebro. Y cuando eso ocurre, vamos a ver que parte de los efectos es que la persona se torna lenta, o sea, hay un letargo, hay una lentitud en los procesos de respuesta del cuerpo, de respuesta a los estímulos, pero inclusive hay una lentitud en el proceso de pensamiento. A la misma vez, eso me puede causar una relajación y una sedación. También me puede causar un efecto anestésico, pero lo más peligroso es que me deprime la función respiratoria. Y obviamente cuando estamos hablando de que me deprime la función respiratoria, es que yo comienzo a respirar con mayor lentitud y posible mayor dificultad. Entonces, si yo combino ese opioide con otros opioides o otros opiáceos, lo combino con alcohol. O sea, estoy hablando de que estoy sumándole otras sustancias que también deprimen el funcionamiento del cerebro, y eso se va a ver reflejado en un mayor riesgo de que yo sufra de lo que es una depresión respiratoria o un paro respiratorio, y eso me pueda causar la muerte, o inclusive puede no llegar a la muerte, pero me puede causar un coma, me puede causar otros riesgos a lo que es mi vida y mi salud. Quiere decir que en los hogares no deben existir, o deben almacenarse analgésicos con estas características, salvo que usted esté en un tratamiento. Si usted terminó el tratamiento o no lo completó, debe disponer de esos medicamentos y que no estén expuestos ni a pasarse de mano en mano de compañeros de trabajo, de familiares, de amistades, e incluso, peor aún, que esté al alcance de nuestros jóvenes, niños y jóvenes en los hogares en Puerto Rico. Es interesante ese planteamiento, porque vamos a suponer un joven que apenas está en su escuela superior, pero es un atleta de alto impacto, de alto rendimiento, donde practica deportes como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, el soccer, deportes donde hay mucho contacto y donde uno puede sufrir, ¿verdad?, alguna lesión significativa que de momento te lleve a una sala de operaciones, que te hagan una intervención, y de momento el médico entonces te haga una receta, ¿verdad? Comienza el tratamiento desde la misma sala de operaciones, pero entonces te da una receta para que tú continúes utilizando, por ejemplo, Percocet. Vamos a la Percocet. Y tú te llevas esa receta, pero nunca discutiste con el médico cuáles eran las ventajas y las desventajas de ese medicamento. ¿Cuáles son los usos correctos? ¿Qué debemos hacer si tienes alguna reacción o efecto secundario? Y aquí entonces lo más importante es que si a veces la puerta de entrada a desarrollar un problema con los opioides puede ser por opioides prescritos que el médico no tenía la intención de generar, ¿verdad?, ese efecto sobre la persona, porque son medicamentos y los tenemos a nuestra disposición. La clave es que el paciente, al igual que el médico, si el médico no lo hace, y por ley está obligado a tener que orientar al paciente sobre lo que son los opioides, pero si el médico por alguna razón no lo hizo, nosotros como pacientes tenemos que ejercer nuestro derecho. Doctor, yo creo que usted me debe orientar
sobre qué son los opioides, cuáles son los efectos que tienen los opioides, qué me podría pasar a mí si yo uso el opioide, y debemos tener un panorama claro sobre cuáles son las indicaciones y que yo siga al pie de la letra las indicaciones del médico. Al final del día es mi voluntad, ¿verdad? Y lo puedo traer por una anécdota personal que en efecto en una sala de operaciones a mí me prescriben. Y cuando yo identifico que lo que me están prescribiendo es un opioide, yo le digo al médico, con todo respeto, se puede quedar con la receta porque si me la da, yo no la voy a ir a cambiar a la farmacia, yo la voy a romper. ¿Pero por qué? Porque yo creo que puedo manejar el dolor con otros medicamentos y haciendo otras cosas que no sean entonces los opioides. Pero obviamente yo tengo el conocimiento, estoy educado al respecto. No todo el mundo va a tener ese conocimiento y educación, y por eso es que es bien importante que el médico nos oriente, que el médico realice un buen historial y que al final del día nosotros decidamos si quiero o no quiero, ¿verdad? Utilizar ese medicamento. Si nos vamos, por el contrario, el fentanilo es una sustancia que sí la encontramos en laboratorios ilegales o clandestinos. Y definitivamente el riesgo mayor que estamos enfrentando hoy día, y lo podemos trazar con la experiencia que hace poco, recientemente, estuvimos discutiendo en Arecibo, donde hubo más de 12 muertes reportadas en periodos de pocos días, es que si yo puedo tener un uso problemático de heroína y de momento cuando voy a comprar la heroína no saber con qué la adulteraron, y de momento me corro el riesgo, ¿verdad?, de que esté adulterada con fentanilo, que lo que tenga es mayor cantidad de fentanilo que heroína, y puede venir una sobredosis. Y esa sobredosis entonces llevarme a la muerte. Puedes también estar presente en otro tipo de droga, en un punto de droga o en cualquier lugar que dispensen drogas ilegales, por ponerle otro nombre, ¿verdad? Y otro apellido, que incluso el manipular dinero u otro tipo de sustancia podría estar la persona expuesto a una contaminación o al riesgo de estar de lo que significa exponerse al fentanilo. De los casos más comunes, sí, la heroína se está adulterando con fentanilo, la cocaína en ciertos lugares se está adulterando con fentanilo, el éxtasis, o lo que le llamamos el MDMA, y también algunas metanfetaminas están siendo adulteradas con fentanilo. Pero también cuando vamos a veces al punto y buscamos una Percocet en el punto, o buscamos una Xanax, que aquí es una benzodiazepina, o buscamos de momento tramadol, que también es otro analgésico, pues entonces estas sustancias que típicamente pueden provenir de una prescripción médica las encontramos adulteradas con fentanilo y correrte entonces el riesgo de que experimentes una sobredosis. Y que sí, el problema del fentanilo en la calle es que no tiene ningún tipo de calidad, no tiene ningún tipo de control, no conocemos cuál es la combinación o los productos que se utilizaron para fabricarla, y pues entonces nos corremos el riesgo, ¿verdad?, de que ese efecto lo podamos tener, tengamos una sobredosis, tengamos una intoxicación y tengamos que llegar de emergencia, ¿verdad?, al hospital, o que alguien nos ayude en la comunidad a revertir la sobredosis a través del medicamento llamado naloxona. Viene en diferentes formas, pero la manera más común que lo encontramos en Puerto Rico es a través de un aerosol nasal, que funciona como una pompa nasal que tienen las personas que sufren de asma, donde tú lo ubicas, ¿verdad?, en una de las fosas nasales, aprietas el embolo y sale disparado la sustancia. Importante entonces, y ¿verdad?, para conocimiento del público, hay 3 síntomas particulares o característicos de la sobredosis de opioides que todo el mundo debe conocer. El orden no importa, lo importante es que podamos reconocer estos 3 síntomas. El primero, hay pérdida de conciencia. Eso significa que la persona, de alguna manera u otra, se torna inconsciente. Puede desplomarse, puede desmayarse, puede caerse al piso,
no responde a los estímulos, a la llamada, al toque. La persona está ida. Se puede confundir con lo que la gente dice, está en un sueño profundo. Sí, pero no, el problema es eso, que puede ser el sueño tan profundo y muere porque no le está llegando oxígeno. Okay. Y precisamente por eso es que hay una pérdida de conciencia, hay una pérdida de conocimiento, porque obviamente no está llegando oxígeno suficiente al cerebro. Un segundo síntoma es cuando nosotros podemos apreciar las pupilas. Las pupilas, en este caso, ¿verdad? Las observamos y hay una contracción de esas pupilas. Y vemos, ¿verdad? Que esa pupila, lo que llamamos miosis, es otro señal. Y el tercer síntoma clave es la depresión respiratoria, es la lentitud, la dificultad para respirar, que muchas veces lo podríamos escuchar cuando la persona hace como ruidos de gorgoteo, y es porque está tratando de conseguir aire y no le llega el oxígeno. Entonces ahí hay una señal clara de que la persona se está asfixiando. Y ahí la clave es, si yo tengo a mi disposición naloxona, yo procedo rápidamente a administrarla. Voy a hacer un recuento por tiempo. Si a los 3 minutos la persona no reacciona y yo tengo una segunda dosis de naloxona, la puedo administrar. Y voy monitoreando. Si en 5 minutos la persona no reacciona, puedo considerar una tercera dosis. En Puerto Rico hemos tenido datos de que hemos necesitado a veces hasta 7, 8 dosis de naloxona para revertir una sobredosis. ¿Dónde se consigue ese antídoto o ese medicamento? Lo importante aquí, la naloxona debe estar disponible sin prescripción médica en todas las farmacias en Puerto Rico. Claro está, es un medicamento costoso, lo cual a veces no es tan accesible para todas las personas. Mi recomendación es comuníquense con la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción o con el Departamento de Salud, la División de la Oficina de Opioides y Sustancias, para que entonces a través de estas dos agencias gubernamentales se le pueda distribuir naloxona sin costo alguno. ¿Se puede hacer una exhortación a que aquellas familias que tengan conocimiento que uno de los integrantes de su familia puede ser que sea usuario o puede ser que tenga algún tipo de adicción? No sabemos, ¿verdad?, a qué tipo de adicción, pero si usted sabe que tiene una dependencia a alguna sustancia, debe esa persona, como parte de su botiquín imprescindible, tener este medicamento. Eso es correcto. Inclusive se le exhorta a los médicos que con la prescripción de un opioide también hagan una prescripción de naloxona, aunque no la necesitemos para adquirirla. Pero obviamente si ya hacemos la prescripción de todos los medicamentos, ya lo entregamos a la farmacia, y entonces la farmacia hace la gestión de poder entregarnos los medicamentos que necesitemos de acuerdo a lo que el médico prescribió. Así que si hay un mito, ¿verdad?, de que si yo le doy naloxona a una persona, yo lo estoy exhortando a que continúe el uso. Y eso es un mito y es una creencia totalmente errónea y falsa. El yo darle la naloxona a la persona es enseñarle a que tiene una medida que le pueda ayudar a salvar su vida o a salvar la vida de otra persona. Ciertamente las estadísticas son números, mientras esos números no se traduzcan en que uno de nuestros familiares, entre uno de nuestros amigos, entre un compañero de trabajo, en cuanto no se traduzca en que un conocido nuestro se añada a esa lista de fatalidades, ¿verdad?, de pérdidas. Correcto. Y hay que recalcar que la mejor prevención hoy día es la educación, pero a la misma vez el tratamiento. Doctor, sabemos que usted tiene una publicación. Repensando la adicción. Repensando la adicción. Es un libro, ¿verdad?, que acaba de salir publicado en Amazon. Pronto, ya para el mes de diciembre, debemos tenerlo impreso. Y vamos a estar haciendo gestiones para hacer la presentación oficial, así que en confianza nos podemos volver a comunicar y lo presentamos al público. Es un libro que va dirigido a toda la comunidad en términos no solo de profesionales de la salud, ni estudiantes, sino también a todas aquellas personas que son responsables de hacer política pública
de influir en lo que son las leyes en Puerto Rico y sobre todo aquel público en general que de alguna manera ha tenido que lidiar o vivir con esto. Sabemos que a partir de esta conversación nos van a estar preguntando datos sobre usted, dónde conseguirlo. No sé si a las redes sociales, si tiene algún medio que personas e instituciones quieran contactarlo. Usted es una persona muy conocedora de toda esta materia y es un buen recurso. No, definitivamente. Yo no tengo ningún inconveniente, me pueden contactar de dos formas, a través de mi correo electrónico que es drcarlosrivera@gmail.com o pueden hacerlo también a través del teléfono 787-629-9768. Yo ahora mismo, pues lamentablemente no estoy ofreciendo psicoterapia debido a que estoy ocupado principalmente en los tribunales, pero cualquier tipo de charla, asesoría, recomendación, consultoría que podamos trabajar, me pueden contactar por esos medios. Le agradecemos su disponibilidad y sobre todo el que dedique tanto tiempo a nuestra familia, porque de eso se trata, del cuidado, del modelaje, de cómo nosotros realmente debemos empezar a reconstruir ese tejido social que está tan afectado en nuestro país. Así que profesionales como usted son muy valiosos y los necesitamos. Y definitivamente, para cerrar, el punto importante, todos tenemos medicamentos en nuestro hogar y tenemos un botiquín. Lo importante es que son medicamentos y ese botiquín no esté accesible a menores de edad. O sea, que lo tengamos a lo mejor bajo llave y que de necesitar un medicamento, entonces lo podamos buscar. Y de esa manera evitamos que a veces por curiosidad los niños y menores de 18 años hagan contacto con este tipo de sustancias. Y ojo, porque todos sabemos que si tenemos abuelitos y abuelitas, en ese botiquín vamos a encontrar opioides. Eso es así. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes y buenas tardes. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.